Ya sé que se están medio durmiendo, pero la parte de síndrome extrapiramidal es súper, ¿cómo les puedo decir? No es aburrido, ¿verdad? Quien más, quien menos en algún momento habrá visto o tiene algún conocido con un síndrome de Parkinson, y es una patología bastante llamativa. Es más, yo le traje las fotos de algunos actores o famosos con síndrome de Parkinson, ¿verdad? No sé también si le han de conocer porque no son ya de la época de ustedes. Bueno, entonces tenemos que saber que el sistema extrapiramidal es un conjunto de estructuras corticales y basales. Es el más antiguo del sistema, es más antiguo que el sistema piramidal. Su función, la función principal del sistema extrapiramidal es la regulación de la actividad motora voluntaria, tono muscular y de los movimientos automáticos y asociados. Su alteración va a determinar la aparición de movimientos involuntarios, porque sobre todo su función es la del tono muscular y de los movimientos automáticos y asociados, ¿verdad? Está integrado por áreas corticales, por el putamen, el globo pálido, el núcleo caudado, tálamo, hipotálamo, cuerpos de Lewis, núcleo rojo, sustancia negra, formación reticular de mesencéfalo, o sea que son muchos núcleos que están asociados entre sí. ¿Cuáles son las alteraciones principales del movimiento que pueden aparecer cuando tenemos disfunción del orden extrapiramidal? Temblores, distonías, córea, tics, mioconía. Son alteraciones de movimiento, ¿verdad? Bueno, los temblores, tenemos que empezar sabiendo qué son los temblores. Es una oscilación involuntaria, en realidad todos sabemos lo que son los temblores. Es una oscilación involuntaria y rítmica de un segmento corporal alrededor de un plano que resulta de la contracción alternante de grupos musculares antagonistas. Se clasifican en temblores de reposo, que es clásico del Parkinson, y el temblor cinético, que es clásico del cerebelo. También podemos tener temblores posturales o temblor esencial, que es el que tienen las personas sin que tenga relación con una patología. Después están las distonías, que son los movimientos distónicos, que son contracciones sostenidas, simultáneas de grupos musculares antagonistas que determinan movimientos de torsión y posturas fijas. Son repetitivos, son lentos y presentan preponderancia direccional. Pero son de grupos musculares. Por ejemplo, dentro de esta distonía está el hemivalismo, que son movimientos de un grupo muscular que mueve. Son movimientos coreicos, que consisten en una contracción muscular simple, aislada, que produce una sacudida corta, rápida e incoordinada en el tronco, en los miembros y en la cara. Ejemplo, corea de Sydenham o de Huntington. A ver un poco si les voy a mostrar. Son movimientos involuntarios. Son movimientos que no tienen un fin. El paciente con corea está así, moviendo los brazos. Vos le mirás y está permanentemente haciendo movimientos que no tienen ninguna función ni ningún fin especial. Bueno, después está, esto es corea. Después están los tics. Los tics sí conocen. Son los movimientos involuntarios más frecuentes, se presentan como fenómenos transitorios, se definen como movimientos estereotipados, rápidos y sin un propósito, que involucran múltiples grupos musculares y que pueden ser suprimidos voluntariamente. Esa es la diferencia. Los tics vos hasta cierto punto podés inhibir. Por ejemplo, tenemos los pacientes que contraen el ojo, cierran el ojo, ¿verdad? Pero vos cuando le decís, entonces voluntariamente se puede atajar. Puede atajar. Hay algunos tics que no se pueden atajar, pero la mayoría de los tics sí.
controlar o suprimir en forma voluntaria. Después están las mioclonías, son sacudidas involuntarias y breves de uno o varios grupos musculares que pueden desplazar segmentos corporales. Son consecuencia de descargas neuronales del sistema nervioso central y pueden ser cas. Bueno, esto es más o menos lo que serían las definiciones. Pero después yo encontré y me gustó mucho porque es más o menos así como se les va a ir preguntando en el examen. Es otra vez por definiciones cada uno de los movimientos involuntarios, ¿verdad? El temblor son sacudidas musculares de diferente amplitud, oscilaciones rítmicas y de rápida sucesión. Puede haber estáticos, de actitud intencional o cinético. Otra vez tienen que saber que pueden ser de reposo, se producen de reposo, el otro en una determinada altitud. Hay pacientes, por ejemplo, que cuando ponen la mano extendida así para arriba empieza su temblor, pero en otra posición no tiene, eso es de actitud. O el intencional, que ocurre cuando quiere agarrar un vaso. En la medida que se acerca al objetivo, empeora su temblor. Después están los movimientos coreicos, que son desordenados, como les dije, no tiene una función, no tiene un fin y son muy desordenados. Vos no podés describir los movimientos. Son rápidas y sin finalidad. No es que vos podés decir siempre mueve los brazos en forma circular, puede mover hacia arriba, hacia abajo. Son movimientos totalmente desordenados. Son de gran amplitud, son rápidos y sin finalidad aparente. Atetosis, sobre todo, son movimientos lentos. ¿Cuál es la diferencia? Es como si fuera que está reptando. El paciente tiene movimiento de los dedos, es lento y prácticamente de los dedos, ¿verdad? Y son lentos y tampoco tienen una función, a diferencia del corea, que son amplios y son de todos los miembros. Atetosis es más bien de los dedos, se relaciona más bien los dedos. Después están las mioclonías, son contracciones bruscas, rápidas, sobre todo músculo o varios, ¿verdad? Pero hay veces ya les habrá pasado alguna vez que después de un ejercicio brusco, un mismo músculo empieza a temblar. Esa es una mioclonía, pero generalmente durante el ejercicio aparece por el cansancio de ese músculo. Puede causar desplazamiento del miembro, frecuentemente presenta en miembros inferiores. Ya les habrá pasado que después de hacer muchas sentadillas o después de correr o después, sobre todo, de un músculo cansado, les tiembla la pierna. Bueno, eso viene a ser una mioclonía. ¿Qué me estás preguntando, Kim? Pero yo acabo de hacer yo acabo de fingir ese movimiento. A ver, ¿quién puede hacer para que vea Kim cómo era la atetosis? Eric. Se me trabó Yo justo la mostré. energía. Monse. Realmente, profe, no. O sea, también se me trabó todo. ¿No vieron? Dios mío, José. No. Molinas. No, profe, a mí también. O sea, se puso negro la pantalla de todo. Puede ser, José Molina. Pero es que no, era la pantalla. Yo hice el movimiento. Les dije así. Son movimientos lentos de los dedos. Profe, pero yo se ve todo entrecortado, por ejemplo, ahora. Ahora, por ejemplo, se corta y no entendemos. Se ve todo así. Pero no me están viendo. Sí te vemos, profe, pero se entrecorta todo. Pero viste que vos haces el movimiento y se ve muy lento igual, así.
Y Se traba lento todo. tiene que ser. No, Justo eso es pero lo que en les cámara digo, lenta que la parece. diferencia- Y es que es así. Eso les dije, la diferencia entre los... Claro, la corea es todo el brazo y es rápido. Corea es, así está el paciente. Y atetosis es lento, como si fuera que está reptando. Y va moviendo así los dedos. Este es el movimiento de atetosis. Atetosis tiene relación con el dedo y corea son movimientos de todo el miembro y sin ningún... Así está el paciente y rápidos. Son movimientos muy rápidos sin ningún... De un solo brazo. Ese se llama hemivalismo. Se llama hemivalismo porque es como si fuera que está tirando el jugador de bala, ¿cómo se llama? No se llama jugador de bala, ¿cómo se le dice al que hace lanzamiento de bala? Por eso se llama hemivalismo. Es un solo brazo, generalmente un solo brazo mueve. Eso se llama hemivalismo. Es parte de movimientos involuntarios. Y generalmente, como decimos, tiene que atajar o meten la mano en el bolsillo para evitar el movimiento, porque es un movimiento involuntario. Cuando es un solo brazo se llama hemivalismo. Es patológico. Después están las fasciculaciones o contracciones fibrilares que abarcan solamente fibras musculares. Aparecen en músculos atrofiados y en músculos pareciados por lesión nerviosa. Estas fasciculaciones o contracciones musculares se ven muy frecuentemente en los pacientes, por ejemplo, que están con un síndrome urémico, una insuficiencia renal, en donde el paciente está acostado y nosotros miramos su pierna o le miramos el brazo y vemos cómo un músculo está así fasciculándose, un solo músculo. Vemos perfectamente así como tiene que las fibrillas, es como que se están moviendo así, no todo el músculo, sino que las fibrillas se van moviendo y tienen así unas contracciones rápidas. Esas son las fasciculaciones o contracciones fibrilares. Y las convulsiones, que son contracciones musculares bruscas, son paroxísticas, a veces son generalizadas, a veces son localizadas. Ustedes saben que las convulsiones jacksonianas son localizadas a ciertos segmentos nomás, desplazan segmentos corporales, pueden ser tónicas o pueden ser clónicas o pueden ser tónicas y clónicas. Después están los tics, de los que ya habíamos hablado, que son movimientos involuntarios de carácter compulsivo, son voluntarios, evitables transitoriamente. ¿Por qué transitoriamente? Porque vos podés decirle a un paciente que está teniendo un tic, que acá ya se borró en mi pantalla, a un paciente que tiene un tic, decirle que deje de mover el ojo, ¿verdad? Y un rato va a poder, con la voluntad va a poder evitar, pero después de un rato va a volver otra vez, o en un momento que esté nervioso, va a volver el tic. Por eso, transitoriamente es evitable, con la voluntad, afectan al mismo grupo muscular, se suceden más o menos en brevedad de tiempo y generalmente remedan una mueca de expresión. Hay algunos que cierran los dos ojos, hay otros que llevan la boca a un costado, así. O sea, habrán conocido también gente, o algunas veces cada uno tiene un tic también, aunque esté escondido, ¿verdad? Y las mioquimias, que son contracciones persistentes de fibras musculares en músculos sin atrofia, afectan comúnmente al orbicular de los párpados. Las mioquimias son cuando solemos decir, sentimos que el párpado nos tiembla. Ya les habrá pasado alguna vez que estando así, cansados o algo, empieza a temblar el párpado inferior, por ejemplo. Es muy característico
de decir, ¿no? Habrán escuchado, o quizás sea el viejazo de lo que les voy a decir, que cuando te tiemblan los ojos, se está acordando de vos o está hablando de vos. Muy de la gente, muy de la gente grande. Bueno, a ver un poquito, vamos a seguir. Estos son los movimientos involuntarios, que ustedes tienen que identificar. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos, en el extrapiramidal tenemos trastornos del tono y de los movimientos musculares involuntarios y asociados. Entonces, el Parkinson, un ejemplo de un síndrome hipertónico, hipocinético, lo que significa que tenemos el tono aumentado y nuestra movilidad disminuida, es el Parkinson. En el Parkinson tenemos una rigidez generalizada, ya que aumenta el tono muscular, sobre todo en tronco, en cuello y en regiones proximales de los miembros. Altitud en flexión, signo de la rueda dentada. El paciente generalmente tiene los brazos acá a los costados, así, para poder, por eso dice en flexión, y la cabeza así. Hay una contractura sobre todo del tronco, el paciente está encorvado y miembros en flexión. Y tiene el signo de la rueda dentada. ¿Recuerdan que habíamos hecho cuando hablamos de piramidal? Esa es una diferencia que se les va a preguntar. La diferencia entre el signo, ¿cuál es el signo del piramidal y cuál es el del piramidal? En el piramidal tenemos la rueda dentada, que es cuando tratamos de vencer, vamos haciendo como si fuera una rueda dentada, vamos venciendo por pasos. ¿Y cuál era el signo en el síndrome piramidal? Edgar. Intentando acordarme, dije, olvidé cuál era la diferencia. Fabiola. Había dos signos, uno era del extrapiramidal y otro del piramidal. Yo les hice esa diferencia. A ver, ¿quién ayuda? Signo de la navaja. Sí, no, es que pierde la tonicidad. Se vence nomás eso. Es así. Primero la haces y de repente llega un momento en que se suelta algo. Es como, por eso se llama el signo de la navaja. ¿Alguna vez alguno de ustedes habrá tenido una navaja que vos apretás y de repente la cuchilla se extiende totalmente? Por eso se llama signo de la navaja. Eso se ve en el piramidal y en el extrapiramidal se ve el signo de la rueda dentada. Así como también recuerden que en el piramidal tenemos hipotonía y en el extrapiramidal, ¿qué tenemos? Hipertonía. Para hacer las diferencias. ¿Qué tenemos? Hipertonía. Hipertonía, eso es lo que estoy diciendo. Hay una rigidez, el tono está aumentado sobre todo en el piramidal. Ahí ya tenemos dos diferencias. Hay una aquinesia, hay una lentitud en la actividad del paciente, hay pérdida de los movimientos automáticos y asociados. Realizan la marcha a pequeños pasos sin el balanceo normal de los miembros. Recuerden que al caminar nosotros vamos moviendo los brazos. Esos son movimientos automáticos y asociados. Y esto no tienen los pacientes con Parkinson. La marcha es insegura porque el centro de gravedad se halla hacia adelante. Existe anemia y micrografia. Anemia quiere decir que no tiene mímica.
Hay un temblor de reposo, que son movimientos oscilatorios rítmicos de pequeña amplitud, manos y pies sobre todo, que desaparece con el movimiento. O sea que esta es la descripción típica de un paciente con Parkinson. Las facies. Bueno, vamos a ir describiendo. Ustedes ya saben lo que es la facie parkinsoniana. Es una facie inexpresiva. Se le llama también de jugador de póker, por eso, porque es una facie que no tiene mímica, ¿verdad? Tiene la mirada fija, parpadea poco, no es carente, parpadea poco, tiene una piel lustrosa, como empomada, da la impresión de que es una piel grasosa, ¿verdad? Tiene la boca entreabierta, generalmente le tiembla también un poquitito los labios, por eso da la impresión de que está rezando, y se le escurre un poquitito de saliva por las comisuras. Esa es la típica facie del paciente con Parkinson. Ustedes, estos dos actores que están, estas dos personas que están acá. Al actor de Volver al Futuro, Michael J. Fox. Sí. Ese nomás, profe. El otro ya no sé quién es. Y el otro es Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ustedes saben lo que es que un boxeador, él murió hace poco, con toda la fuerza del mundo tuvo Parkinson, ¿verdad? Ya se dan cuenta. Este también, Michael J. Fox, muy joven tuvo Parkinson. Hasta ahora tiene, ¿verdad? Una de las enfermedades más inutilizantes que hay, es algo degenerativo. Entonces le atribuye Bueno, al boxeo esa neurodegeneración de los ganglios basales que da el Parkinson. Se cree que hay una relación, pero Michael J. Fox nunca fue boxeador ni nada, ¿verdad? O sea que el impacto frecuente, hay muchas patologías que pueden desencadenar secundariamente al impacto frecuente de los golpes en los boxeadores. Imagínense lo que es ese cerebro que está permanentemente inflamado. Bueno, después la siguiente, así como la facie es importante, la actitud también. Generalmente es un paciente que tiene la cabeza inclinada adelante, fíjense. Los brazos, generalmente, así como les mostré recién, tiene pegada a la cintura, el codo tiene pegado a la cintura tratando de evitar el temblor y le tiembla la mano. Los dedos y las manos temblorosas como si fuera que está contando dinero, porque los movimientos son de los dedos. Entonces lo que tiene es el brazo pegado a la cintura y este es el movimiento que hace. Se le mueve luego todo, pero pone por la cintura para tratar de atajar el temblor, pero los dedos están así como si fuera que está contando dinero. Aspecto inexpresivo, como habíamos hablado de la facie, ¿verdad? Mirada fija, escaso parpadeo y tiene movimientos lentos, los voluntarios sobre todo. Cuando vos le pedís que agarre algo, que te pase algo, sus movimientos son sumamente lentos. El tono muscular, acá están las diferencias, ¿verdad? La hipertonía, aumento del tono muscular, por eso quise traer esto. El piramidal, predominan los músculos distales de los miembros, es irreductible, se exagera con el movimiento activo, cede con el reposo y presenta el signo de la navaja. Contractura del piramidal, podemos tener contractura del piramidal, pero ¿en qué etapa? Recuerden que tenemos dos etapas, tenemos la etapa flácida, que es al comienzo del piramidal. El paciente que tiene su ACV recientemente, primero está en etapa flácida y después ya está en etapa espástica, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Tenemos dos etapas en el síndrome piramidal. La etapa del paciente que tuvo hoy su ACV, por lo menos por los primeros los primeros 2 meses, está en la etapa flácida, totalmente flácida. Y después se empieza a contraer y se queda en posiciones. Recuerden que tenemos posiciones, tenemos pacientes que están internados, lo que decimos que son secuelares, que ya tienen los miembros así. Esa sería la etapa espástica del piramidal.
Es irreductible, lo que significa que vos eso querés estirar y no vas a poder. Se exagera con los movimientos activos, cede con el reposo. Sin embargo, el extrapiramidal lo que tiene es una rigidez que afecta a todos los músculos proximales, sobre todo de los miembros. Es reductible, no queda deformado. Cede con los movimientos activos, se exagera con el reposo y presenta el signo de la rueda dentada. ¿Qué significa que cede con el reposo? El paciente de Parkinson, cuando vos le haces caminar, le cuesta empezar a caminar. Empieza haciendo movimientos muy lentos, pero después como que se va aflojando. Por eso el paciente con Parkinson en reposo está rígido y está tembloroso. Pero cuando vos le haces caminar o le llevas o le moves, cede tanto la contractura como los temblores. Por eso su temblor es de intención. Y la principal diferencia, como les dije, es la rueda dentada, el signo de la navaja en el piramidal y la rueda dentada en el extrapiramidal. En el piramidal lo que hay más es hipotonía en la primera etapa y en el extrapiramidal hay rigidez. Bueno, después, ¿por qué consulta? ¿Cuáles son los síntomas generalmente que presenta el paciente con Parkinson? Generalmente aparece en pacientes de 50 años en adelante, pero por supuesto pueden aparecer más tempranamente. Y hay alteraciones cognitivas, hay problemas de memoria, hay depresión, hay alteraciones de sueño, hay dolores musculares, dolores articulares, debido a la contractura muy intensa que suele tener el paciente. Y los típicos de la enfermedad son la falta de expresividad facial, aumento de salivación, hay rigidez, temblor en extremidades, hay lentitud de movimientos, hay pérdida de equilibrio, hay alteración de los reflejos posturales y hay alteraciones de la marcha. Este también encontré y me gustó mucho. Entre los signos motores hay bradicinesia, o sea que los movimientos lentos, hay cialorrea, el paciente tiene un exceso, una producción excesiva de saliva, el paciente generalmente está muy inestable cuando está parado, hay que ayudarle porque tiende a caerse, hay temblores, hay rigidez muscular y puede haber también flacidez en otra etapa cuando ya tenemos un síndrome hipotónico hipercinético, hay dificultad para caminar, congelación de los movimientos. Y la parte cognitiva, sueño, ánimo, gastrointestinales, generalmente son pacientes que son estreñidos porque también hay una lentitud de la contracción intestinal. Suda mucho, trastornos del olfato, ansiedad, depresión y dolores, sobre todo musculares y articulares. Todo esto asociado a un paciente que se le medica y las complicaciones de la medicación también son tremendas, ¿verdad? Porque generalmente estas medicaciones tienen efectos colaterales muy fuertes. Cuando se pasa un poquitito la dosificación, hay pacientes que requieren grandes dosis de su L-Dopa y se asocia a otro tipo, ahí sí que tienen alucinaciones, empeora su depresión. Realmente son pacientes muy difíciles de manejar. Son pacientes que normalmente de por sí el cuadro mismo en sí les lleva a un cuadro depresivo y su medicación muchas veces vos no sabes si le está mejorando o empeorando. Hay pacientes que abandonan su medicación porque sienten que están peor sin la medicación. En las etapas finales, generalmente estos pacientes no pueden tragar. Son pacientes que tienen una rigidez tan importante que vos tenés que darle su medicación, esperar que haga el efecto máximo de su medicación. Generalmente se le da cada 5 o 6 horas. Se le da su medicación y el mejor efecto, el efecto máximo de su medicación ocurre a las 2 horas. Y ese es el momento en que vos tenés que darle de comer, tenés que darle de tomar,
porque cuando en otro momento no pueden hablar porque no pueden ni siquiera mover la lengua, no pueden tragar, no pueden hablar. Son pacientes que cuando tienen un cuadro respiratorio, una neumonía o algo así, no pueden toser por la contractura de los músculos, por el diafragma y los músculos accesorios para la respiración. Entonces generalmente no eliminan catarro, se encharcan y generalmente mueren a causa de un cuadro respiratorio que no pueden superar. Es una calidad de vida terrible, eso sí les puedo decir. Actualmente hay muchos estudios experimentales y actualmente se les está dando un poquito más de calidad de vida. Ya llega un momento en que vos ni siquiera pretendes darle cantidad, sino calidad de vida. Pues los pacientes, una vez que ya están encamados, cuando ya no responden a la medicación, incluso hubo tratamientos que creo que también se están haciendo ahora, intracerebrales, donde se van haciendo ablación, se van quemando los núcleos que pueden, la sustancia negra que pueda estar afectada, como por lo menos para disminuir los temblores, que suele ser lo más difícil para estos pacientes, porque en sueño desaparece, pero cuando están despiertos es terrible, no pueden agarrar una cuchara, no pueden vestirse, no pueden peinarse, no pueden lavarse la cara, no pueden irse al baño, los temblores le inutilizan, ¿verdad? Es terrible. Bueno, y ahora les quiero para terminar. Bueno, y si vos te fijas lo que pasa. No, seguí nomás, seguí nomás. Sí, así es. Lo que pasa es que, como vimos al comienzo, existen demasiados núcleos, demasiadas vías que están comprometidas. Entonces, si nosotros vamos a hablar, ¿cómo se dice? Si vamos a hacerle una ablación a todos esos núcleos, es mucho lo que también se pierde, porque no se pierde solo eso. Entonces, se trata de darle calidad a este paciente. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que más le tiembla? Suponiendo que lo que más le tiembla es el brazo derecho, entonces se trata de realizar la ablación en esa vía del brazo derecho como para que ese brazo vuelva a ser útil. Ahora, si es la pierna izquierda y lo que le hace es le impide, entonces se va viendo en el contexto de cada paciente qué es lo que más le está alterando su vida. Y se trata y es lo que cuesta, porque es difícil saber cuál es el centro que está ocasionando eso. Pero con esto que nos está diciendo Kim se puede identificar con este aparato, ¿verdad? Bueno, a ver un poquito, les quiero presentar un caso clínico para terminar ya la parte de síndrome extrapiramidal también. Este es un típico caso, ¿verdad? Esperen un segundito.
Bueno, es un varón de 71 años que acude a la consulta refiriendo temblor en las manos, sobre todo la derecha, desde hace meses. Pregunta de examen. ¿El Parkinson siempre empieza en ambas manos, en una mano por vez? ¿Es bilateral? ¿Es simétrico? Bueno, eso tienen que saber, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la forma de presentación? Sobre todo a la derecha desde hace meses. Lo presenta de forma constante, aunque la intensidad del mismo varía a lo largo del día, empeorando cuando se siente observado. ¿No le afecta en la realización de sus actividades habituales? El paciente presenta temblor en ambas manos, sobre todo a la derecha, de reposo que mejora con la realización de movimientos voluntarios. Tiene inexpresividad facial, tiene dificultad de levantarse del asiento y lentitud al caminar. La movilización de las extremidades muestra un aumento del tono en las piernas y rigidez en rueda dentada en los brazos. Este es un caso típico de paciente con Parkinson. Y el diagnóstico generalmente, le van a decir ustedes cómo se hace. En la última visita, la familia que lo acompaña relata que a lo largo de los últimos 6 a 8 meses lo vienen notando triste, poco comunicativo, perezoso, con escasa ilusión a la hora de iniciar actividades nuevas. Han notado que se pasa horas ensimismado en sí mismo, no llega a concluir la tarea que estuviera realizando, se muestra incapaz de programar las actividades que ha de realizar al día siguiente, o las realiza a destiempo, de forma desorganizada, parece mostrarse poco reactivo ante los problemas, disgustos, alegrías cotidianas, como si nada le importara. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Hay criterios. ¿Cómo se hace el diagnóstico de Parkinson? Yo le pedí que lean Parkinson. Yo ya tengo la voz toda temblorosa de tanto haber hablado hoy. A ver si me ayudan un poco. Semiología. ¿Hay algún estudio que se puede hacer para hacer el diagnóstico? ¿Ayuda una tomografía, una resonancia, el LCR, una punción lumbar, electromiografía? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Con la clínica. ¿Solo la clínica? ¿Para usted este señor ya tiene un Parkinson o no tiene un Parkinson todavía? Sí, tiene el paciente. Es muy del libro. Muy del libro, ¿verdad? Pero, y vos ya le vas a empezar tratamiento así de buenas a primeras. ¿Qué tenés que otras cosas podés preguntarle también? Hay muchas patologías, hay parkinsonismo, hay enfermedades, hay medicamentos que pueden producir parkinsonismo. Así es que, así como les dije también, la medicación del Parkinson es bastante argelita. Yo, sin estar segura de que tiene un Parkinson, no le voy a empezar por todos los efectos colaterales que tiene. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros criterios muy claros a la hora de hacer nuestro diagnóstico de empezar tratamiento. Bueno, eso van a leer y me van a contar el viernes. Y el viernes ya quiero que uno de ustedes o a cualquiera, quiero que me lean bien Parkinson, porque para el viernes a cualquiera de ustedes les voy a pedir que me simule ser un paciente con Parkinson, con todas estas características que acabo de leer, cómo camina, cómo va a tener la cara, cómo son sus temblores, cómo es al agarrar, porque se suele preguntar así en el examen. Camina un poco y haceme un poco el aspecto de un paciente con Parkinson, dice el profesor Gómez. Eric, para los tres grupos se puede presentar como paciente. Sí,
Bueno, perfecto. Sí, él ya está de voluntario. Ya tenemos. No sé, me parece que se durmió Eric, por eso no está. Acá estoy otro. No está retrucando. Bueno, vamos a terminar por hoy. Ya estamos todos cansados. A mí ya me duele la garganta. Ustedes ya se están durmiendo. Entonces vamos a terminar por hoy y nos vemos el viernes. Lean bien Parkinson. Repasen. Por eso luego les hice dar a ustedes las clases de coma, afasia, y quiero que repasen síndrome piramidal, porque lo más seguro es que encontremos pacientes con ACV, pacientes en coma, pero que aparte también secundario a un ACV, entonces tenemos que hacer ese diagnóstico. Si encontramos un paciente con Parkinson, genial, pero no es muy frecuente. Bueno, terminamos por hoy. Nos vemos el viernes, como siempre, a las 7:10. Estudien, que ya falta poco para el final.